Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te saluda el contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su podcast Entre Contadores que se transmite para este Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y en esta ocasión vamos a tratar de dirigirnos a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes emprendedores, a los empresarios, contadores y abogados en general. Vamos a abordar el tema de la PRODECON, qué quiere decir, cuáles son sus alcances, cuáles son sus servicios a la comunidad en general. Y para esto, bueno, pues tenemos como invitado al delegado en Nuevo León de dicha Procuraduría. Él es Cristian Nazael García Olalde. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, encantado con la invitación, Luis. Siempre un placer poder colaborar con el instituto y sobre todo, como ya lo señalabas, en una plática diferente, que no se trata de un tema técnico como siempre lo abordamos, sino más bien acercar lo que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente a los contadores jóvenes, aquellos que están en la escuela, que van egresando. Y lo acabas de decir muy bien, acercar, ¿no? En un lenguaje coloquial, quitarle el tema técnico, pero sin perder la brújula respectiva, ¿no? Entonces ese va a ser el reto del día de hoy, esta entrevista, para que aquel iniciado en el tema de los impuestos, que apenas se está convirtiendo en pagador de impuestos, bueno, pues que sepa que hay una defensoría que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de rompe, Cristian. ¿Qué tipos de problemas puede resolver la PRODECON? Fíjate que la Procuraduría tiene un ámbito de competencia muy amplio, pero para poderlo resumir en palabras lisas y llanas, en blanco y negro, simplemente se trata de todas aquellas problemáticas en materia fiscal federal. Si tú tienes una problemática en materia fiscal federal con cualquier autoridad, IMSS, Infonavit, CONAGUA, el SAT, las autoridades coordinadas, en este caso las de finanzas del Estado, cuando actúan al marco de ese convenio de coordinación con la federación que te están revisando impuestos federales, incluso con Profeco, tratándose de multas que te están queriendo cobrar, ahora que tienen facultades para determinarlas y cobrarlas ellos mismos, la Procuraduría puede ser tu aliado con diferentes servicios que tenemos al alcance, pero en palabras llanas es así. Materia fiscal federal, cualquier problemática que tengas, vamos a tener un traje hecho a tu medida. Ya lo dijimos, cualquiera ante el SAT, ante el Seguro Social, ante el Infonavit, ante Conagua y también en materia de coordinación fiscal. Y algo bien importante también, cualquier tercero que colabore con la autoridad, como puede ser un particular cuando se trata de retenciones o de emisión de alguna constancia, también nosotros tenemos facultades. Ya se ha resuelto en tribunales que estos terceros participan obviamente como colaboradores de la administración pública y ahí le dan competencia a PRODECON. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Oye, un tercero me prestó un servicio y no me emitió mi CFDI o me lo emitió con errores y se está negando a reexpedírmelo, entonces puede ir con la Procuraduría y válidamente la Procuraduría puede requerir a un tercero o inclusive a particulares. Cristian, ya resolvimos la pregunta de contra quién puedes defender y ahora la pregunta es ¿a quién defiende la PRODECON? A todo el mundo, tanto personas físicas como Contribuyentes, morales. personas físicas, personas morales. Sí. Ok. De hecho, no tenemos problemática de cuantía, podemos atender asuntos de cualquier cuantía, excepto en temas de representación legal. La representación legal es cuando la Procuraduría se asume como tu abogado, cuando nosotros te ayudamos a preparar un recurso, una demanda, un amparo, y vamos a tribunales a defender al contribuyente. Ahí es el único asunto o el único tipo de servicio donde tenemos una limitante en la cuantía, que en este año 2023 es de 1.136.000 pesos. Ok. Pero ahí recordar es únicamente impuestos, sin contar con las actualizaciones, los recargos o las multas. El puro impuesto histórico, ese es el que contamos para efectos de esa cuantía, pero fuera de ahí, en cualquier servicio, no importa la cuantía, la Procuraduría te puede defender. En materia de representación legal, y para decirlo claramente, hay esa limitante porque es la parte social de la Procuraduría. Obviamente se asume que una persona a la que le están determinando un crédito de esa cuantía, pues sus ingresos fueron bajos y por lo tanto no tiene, obviamente, el recurso para acercarse a una defensa de calidad o una defensa robusta, y por eso pues es la Procuraduría quien define este servicio. Cristian, tu servidor se va a poner en los zapatos del estudiante, del emprendedor, del ama de casa que está intentando mejorar su economía y pues registrarse ante el SAT y que se encuentra ante diversas situaciones. Una de ellas pudiera ser el caso de, precisamente en materia de impuestos estatales, Cristian.
que también llegan y que allí se confunden, ¿no? Ahorita lo dijiste, en materia de coordinación fiscal, pareciera que los gobiernos de los estados, bueno, pues también fiscalizan en materia de IVA y ISR, pero también fiscalizan en materia, por ejemplo, de impuestos sobre nóminas, que es en materia estatal. Acláranos el punto. Un contribuyente que omitió el pago del impuesto sobre nóminas y que la autoridad estatal le está exigiendo el pago de las multas y demás, intentando también el congelamiento de cuentas bancarias, porque también hay facultades, en estos casos, ¿la PRODECON le puede defender? No, como lo señalamos en un principio, únicamente es materia fiscal federal. Pero ojo, como bien lo señalabas, ahora en el estado tenemos el SAT Nuevo León, ¿no? que desde el año pasado está trabajando, que sabemos que se han incrementado los actos de fiscalización, los actos de requerimiento a los contribuyentes, y sí, como lo bien lo señalas, obviamente tienen firmado un convenio de coordinación con la autoridad federal, y obviamente llevan a cabo también actos en materia fiscal federal, ya sea impuesto sobre la renta, llámese IVA, incluso requerimientos. Lo más común es que el SAT les pasa un listado donde les dice, mira, todos estos contribuyentes no me han presentado la declaración provisional de tal mes. Y entonces el Estado lo que hace es notificar requerimientos y multas relacionadas con ese incumplimiento, ¿no? Pero también te puede iniciar alguna auditoría. Tenemos una dirección específica en el SAT Nuevo León de Comercio Exterior, Dirección de Comercio Exterior, que también te revisa, obviamente, impuestos federales, pero también puede impuestos federales de importación, etc. Contra ese tipo de actos de la autoridad estatal, digamos, cuando actúa como federal, ahí los podemos defender. Cuando están viendo temas de nómina, ahí no, pero hay un tema bien interesante. Hay muchas veces que el contribuyente, como bien lo acabas de señalar, va a su banco o abre su aplicación y tiene su cuenta bloqueada y no sabe por qué. Se acerca a cualquier sucursal de su banco y le dicen, la autoridad fiscal te embargó tu cuenta. Y no sabe quién fue, o le dicen, fue el gobierno del estado, pero no sabe por qué. Ahí sí lo podemos ayudar, por lo menos a que sepa cuál es el motivo del embargo. Porque nosotros le emitimos el requerimiento y le preguntamos, tanto ya sea la autoridad federal y la autoridad local, si emitieron obviamente esa orden de embargo y por qué motivo, si existe un crédito fiscal, si existe algún procedimiento de auditoría que no haya atendido el contribuyente, o cualquiera de los supuestos que todos podemos conocer por los que te pueden embargar tu cuenta. Y entonces ya la autoridad estatal nos contesta, sí, yo se la embargué por este supuesto. Y si es federal, ahí podemos continuar con el procedimiento. Si no, por lo menos ya orientamos al contribuyente, se trata de un tema estatal y le decimos con quién se puede hacer. Cristian, alguien pudiera decir, bueno, sí, estoy en un problema, pero no tengo ni para trasladarme a las oficinas de la PRODECON, pero está a lo mejor mi contador o está un familiar que pudiera hacer esa diligencia. Esta persona, dentro de sus capacidades, pudiera decir, no, pero no tengo el poder respectivo para que esta persona me represente, y a lo mejor se vence y dice, no, pues no puedo acudir a la PRODECON. ¿Cuál es la realidad en este sentido? Es decir, se puede, o la PRODECON acepta en un momento determinado que un tercero acuda representando a ese contribuyente que, pues a todas luces se le impuso alguna multa, se le cancelaron sellos o congelamiento de cuentas, como ahorita veíamos. Mira, conforme al Código Fiscal, y todos lo sabemos en materia fiscal, pues no puede haber gestión. Tiene que haber alguien que esté debidamente autorizado, que cuente con facultades. Sin embargo, para recibir, eso es para promover algo, para presentar una demanda, para presentar una queja, para firmar a nombre de... Tiene que consentir el contribuyente o el representante legal. Sin embargo, para recibir una asesoría, no es así. Por ejemplo, y eso es bien importante, porque PRODECON no es que le quite trabajo a los contadores o a los abogados, al contrario, es una herramienta que los contadores y los abogados han venido utilizando en favor de sus propios clientes, de sus propios contribuyentes. Desde luego que un contribuyente puede llegar directamente a la Procuraduría, pero es raro que un contribuyente que se dedica a algo totalmente ajeno a lo fiscal, incluso sepa cuál es la problemática que tiene, y se acerque a un contador o a algún abogado, y se puede tomar de la mano con PRODECON para poder ayudar al contribuyente. Para cualquier asesoría no requieres un poder, no requieres una autorización, puedes acudir, plantear la problemática y desde luego que te vamos a dar la asesoría y te vamos a ofrecer el servicio respectivo. Ya para formalizar un servicio, como puede ser una solicitud de acuerdo conclusivo, para presentar una demanda, como puede ser a través del servicio de representación legal, o para solicitar una consulta especializada o cualquier otra cosa ya más, digamos,
un poco más técnica, un poco más profunda, que sí requiera que el contribuyente esté plenamente enterado de lo que se está haciendo, ahí sí requerimos que acuda el contribuyente o que tenga el poder correspondiente, pero para la asesoría, para decirle, esta es la panorama, estas son las opciones que tenemos, no requiere algún poder en especial. ¿Cómo han echado mano de la tecnología, pues bueno, para evitar también esos traslados por parte del pagador de impuestos? ¿Se le puede brindar asesoría vía telefónica, vía correo electrónico? Sí, es correcto. Fíjate que ahora con el tema de la pandemia, pues se aceleraron todas las aplicaciones de los medios tecnológicos para poder brindarle más servicios al contribuyente, podernos acercar, ya que no podíamos hacerlo cara a cara, ¿no? Entonces, implementamos algunas cuestiones o herramientas tecnológicas, como son el sistema de citas en Prodecon. No funciona como el del SAT, no se espanten. Si hay disponibilidad, también puedes acudir sin cita, desde luego, pero si tú tienes un horario o una fecha específica y digas, bueno, aquí se me acomoda por el trabajo, o en este horario, pues te acabo de dejar a los niños en la escuela y me queda pasar a la oficina, pues bueno, tú vas a escoger tu cita en el portal de Prodecon y vas a escoger la fecha y la hora y vas a tener reservado ese horario. Puedes, al momento de seleccionar tu cita, escoger dos opciones, la presencial o virtual. Y entonces, si tú escoges presencial, pues vas a acudir normal a las oficinas. Pero si escoges la virtual, te va a llegar una liga de una sesión de Zoom. Y a la hora que escogiste, se va a conectar uno de nuestros asesores por esa herramienta que es el Zoom, y por ahí les vamos a brindar desde luego toda la asesoría. Si el contribuyente requiere presentar una declaración, por ejemplo, pues él es desde luego el que va a llevar a cabo el procedimiento, pero a lo mejor compartimos pantalla, se le va indicando cómo se utiliza el aplicativo, etcétera, ¿no? Y si es necesario cumplimentar algún otro trámite ya con la presencia en la delegación, pues se le da una cita para que pueda acudir. Vía telefónica también le damos las asesorías correspondientes, y vía correo electrónico las contestamos y los contestamos. Medios de contacto, aprovechando ahorita el momento de la entrevista. Pues bueno, pueden enviar cualquier correo a delegacionnuevoleón@prodecon.mx, delegacionnuevoleón@prodecon.mx, pero algo bien importante, una herramienta que acabamos de estrenar hace unas semanas es ProdeApp. Es una aplicación de teléfono móvil. ¿Ya está disponible? Ya está disponible, la pueden descargar también, tanto para Android como para iPhone, y en cualquier dispositivo móvil. ¿Y qué les va a dar esa ProdeApp? Pues todo el contacto que puedan necesitar con la Procuraduría, desde teléfonos de todas las delegaciones, los teléfonos de todas las subprocuradurías que integran obviamente la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, les va a dar las direcciones de cada una de las oficinas de la Procuraduría, pero también les va a dar acceso al sistema de citas. Van a poder desde ahí atender, como les decía, las citas virtuales, van a tener acceso a todos pues los materiales visuales que genera la Procuraduría, como pueden ser todos los webinars que están en nuestras plataformas digitales, todo lo que ya hemos grabado, ahí está, todos los cursos que da la propia Procuraduría. Algo bien interesante, se fusionó o está inmersa ahí nuestra plataforma Cabil, que ya habíamos platicado de ella, y es bien interesante sobre todo para los jóvenes, porque esta plataforma lo que hicimos fue reunir toda la experiencia que ha acumulado Prodecon a lo largo de estos 10 años y ponerlo en un aplicativo para todos los contribuyentes. Tiene además de todos los libros que se han publicado, cuadernillos y artículos de la Procuraduría, pues vas a encontrar ahí también. ¿Qué vas a encontrar? Formatos de todas las solicitudes de devolución que ha presentado Prodecon, formato de todos los trámites que le damos a los contribuyentes, obviamente sin datos personales, para que un propio contribuyente que diga, bueno, a lo mejor no quiere la Procuraduría, o un contador que va empezando y diga, pues necesito preparar a lo mejor una solicitud de devolución en tal tema, pues bueno, esos son los formatos que han sido con resultados positivos para la Procuraduría. Ahí están formatos de demanda, formatos de recursos, formatos de amparos, formatos de reconsideraciones administrativas, formatos de alguna petición, a lo mejor de disminución de coeficiente de utilidad para pagos provisionales. Todos los escritos que hayamos elaborado en la Procuraduría están ahí. En Cabil. En Cabil. No en la plataforma que... Ese Cabil está inmersa en la ProdeApp. O sea, si yo entro a la plataforma, a la app, allí también voy a encontrar propiamente Cabil, y voy a encontrar toda la biblioteca digital, incluso de todos los libros, de toda la producción editorial que ha tenido la Prodecon a lo largo de estos años. Sí, es correcto. Ahí vas a encontrar obviamente el manual de cumplimiento tributario, los cuadernillos de fecha cierta, el tema de carta aporte, cancelación de certificado de sello digital, todas las publicaciones que ha hecho la Procuraduría, y como te decía también todos los webinars que hacemos, entrevistas que hacen todos los delegados, el procurador, los procuradores. Ahí vas a encontrar todo. ¿La revista Prodecon? También ahí la vas a encontrar. Prodecon es algo que nos tiene muy orgullosos.
porque nació como un boletín cualquiera que se publicaba en la página oficial de Prodecon, donde decíamos, pues en 3 o 4 líneas, algunos casos de éxito que hubiera tenido la Procuraduría, pero sentíamos que quedaba más como pues un anecdotario ahí, sin mayor sentido, ¿no? Entonces lo platicamos al interior de la Procuraduría y se decidió hacer una revista bimestral donde todos los colaboradores de la Procuraduría, de las delegaciones, pues tenemos trámites o vemos asuntos diversos. Imaginen todas las problemáticas fiscales que se presentan en el país. Entonces, si por ejemplo yo tuviera algún asunto que me parece interesante, sobre el cual quisiera escribo un artículo, obviamente se revisa, se cura y se publica en esa revista de manera bimestral. Entonces vas a encontrar temas muy diversos, vas a encontrar temas muy interesantes e incluso datos curiosos fiscales internacionales, noticias internacionales también en materia fiscal. Y pues es una herramienta gratuita para todos los contribuyentes, para todos los jóvenes contadores que se quieren iniciar y sobre todo algo bien importante. Si tú dices, a lo mejor yo tengo esta problemática, se parece a lo que escribió cierto director general de algún área de la Procuraduría, pues bueno, ahí en Cabil tienes la revista, tienes quién lo escribió y tienes los datos de contacto de ese servidor público. Seguramente te puedes acercar a él y le va a dar mucho gusto poderte compartir los pormenores y si la Procuraduría, si lo decides, la Procuraduría te puede apoyar también. Entonces, hemos encontrado incluso publicaciones generadas para peques, ¿no? El lenguaje prácticamente para los infantiles antes de que se conviertan en pagadores de impuestos. Sí, tenemos un libro que se llama Prodeconpeques, que se preparó con un tema de cultura cívica, que desde luego pues no les vamos a explicar. Está caricaturizado, ¿eh? Es correcto, y con juegos, etcétera. Lo que se trata es explicarle a los más pequeñitos de qué se trata el mundo de los impuestos, obviamente sin les contamos, ¿no? Claro, Cristian, regresemos a las problemáticas, ¿no? A la realidad que vive el empresariado mexicano, ¿no? Y uno de ellos es la cancelación de los sellos para poder facturar, para poder emitir una nota de crédito, para poder técnicamente cobrar una vez emitiendo el complemento de pago, para poder timbrar la nómina. Esto equivale a prácticamente una clausura virtual de la empresa, ¿no? Sí, en temas digitales. Le llamamos, que te cierran la llave, el famoso certificado de sello digital. ¿Cómo puede ayudar la Prodecon una vez que el pagador de impuestos se ve inmerso en este problema? Podemos ayudar de dos formas. Una, desde luego, cuando llega el contribuyente, muchas veces ni siquiera conoce por qué no funciona su Exacto, certificado. él piensa que el proveedor está cayendo en falta, ¿no? O sea, que es la tecnología que está fallando, es su internet, y la causa raíz es propiamente que la autoridad le bajó el switch. Eso desde ahí, a lo mejor el contribuyente no sabe por qué, se acerca con un joven contador con lo que estamos charlando el día de hoy y le dice, oye, tengo cancelado o bloqueado o restringido, no sé cuál sea la palabra, según el contribuyente, mi certificado de sello digital, o simplemente no te va a decir eso, te va a decir, no puedo facturar. ¿Qué pueden hacer estos jóvenes contadores? Pues obviamente entrar a la página del SAT, en el visor van a advertir que dice restringido o cancelado conforme al 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Un poquito ahí para nuestro público, ¿no? Que habría la cancelación definitiva, pero también previamente a esto hay una restricción temporal. ¿Cuál es la diferencia para que le puedas explicar a nuestro público? Sí, para allá vamos porque podemos hacer cosas diferentes partiendo de cuál es la situación que tienes. Si tú apenas tienes la restricción del certificado de sello digital, tenemos que ver en qué momento te notificaron ese oficio. Para eso, en la Procuraduría, vamos a entrar a tu buzón, luego tú vas a conservar tus claves, nosotros no nos quedamos con ninguna contraseña, es más, nunca tecleamos una contraseña nosotros, se le brinda el teclado al contribuyente para que lo haga, entramos, revisamos y vemos si está notificado en tu buzón algún oficio donde te haya restringido tu certificado de sello digital. Eso es lo primero que hacemos. Ahora, Cristian, perdón, para el público, o sea, esta restricción ya es el penalti, el castigo, la sanción que le impone la autoridad tributaria, pero ¿cuál fue la causa raíz? O sea, ¿cuál fue la indisciplina o cuál fue la situación en la que a los ojos de la autoridad cayó? Cuéntanos de esos supuestos que provocan la cancelación de los sellos. Sí, digo, el 17H bis tiene un listado enorme, muy largo de supuestos, pero para hablar de los más comunes es porque tienes diferencias en la presentación de tus declaraciones, es decir, tuviste tanto monto facturado y tienes nada más tantos ingresos declarados, o tienes más deducciones de lo que te facturaron, lo cual ya lo hemos platicado muchas veces, hay una discrepancia porque no todas las facturas deben tener un comprobante fiscal, pero bueno, puede ser una de las causales. Y la otra no, también bien común, la del domicilio fiscal, que no se encuentra. Que no esté localizado, que te querían notificar algún requerimiento en un procedimiento administrativo de ejecución, si te fueron a querer cobrar un crédito y no estuviste, otro que tuviste operaciones con las personas que están listados en el 69B, que son la famosísima lista
lista negra del SAT, etcétera, ¿no? Entonces, hay un cúmulo de supuestos por los cuales te pueden restringir tu certificado de sello digital. El primer paso, lo primero que va a hacer la autoridad antes de cancelarte ese sello, te lo va a restringir. Es como te avisa, estás en uno de estos supuestos, por lo tanto te voy a restringir el uso del certificado en lo que me aclaras esa situación. Aquí es bien importante utilizar esa herramienta y en cuanto te des cuenta que no puedes facturar, acudir a la Procuraduría o acudir con tu asesor o con tu contador. ¿Por qué? Porque hay un plazo, desde luego, de 40 días para que tú puedas subirte este procedimiento de aclarar tu situación fiscal antes de que la autoridad te cancele de manera definitiva ese sello y tengas que hacer otro procedimiento distinto para volver a obtener uno. Entonces, ¿qué pasa? Se acude ya al contribuyente, si estamos dentro de los 40 días, lo revisamos, le ayudamos a presentar un caso de aclaración conforme a las reglas de miscelánea fiscal para efectos de decirle a la autoridad, ok, este es el motivo por el cual me cancelaste, a lo mejor omisión en presentación de declaraciones. Ah, pues ya las presenté. Aquí está el caso de aclaración, aquí te subo los acuses, desde luego te podemos ayudar incluso a presentar las declaraciones. Se sube y se le dice a la autoridad, revisa si con eso ya es suficiente para que tengas por aclarar la situación por la que me restringiste. Primer caso, la autoridad tiene la obligación en un plazo de 24 horas a partir de que presentas ese caso de aclaración de levantar la restricción del certificado de sello digital. Esto es valiosísimo para el contribuyente porque lo que tú decías es prácticamente sin el certificado pues tú no puedes emitir CFDI, no puedes facturar y todos lo sabemos que en la práctica muchas veces te dicen pues te contrato si me emiten la factura, te pago si me emiten la factura, etc. Entonces el contribuyente que le des ese respiro que puedas darle una solución tan rápida como simplemente en un plazo de 24 horas, pues desde luego que lo agradece en demasía y por eso para los jóvenes contadores es una herramienta muy, muy importante. Después de ahí seguimos con el procedimiento. Si con la documentación que se le aportó a la autoridad es suficiente, pues obviamente te va a emitir un oficio donde te lo dice. Si no llegamos a desvirtuarlo, entonces te va a notificar una cancelación. Exacto, porque como buen mexicano, el contribuyente dice, ya salí del problema, ya los sellos vuelven a funcionar, ya puedo facturar, pero ahí estamos ante te están levantando los sellos otra vez de manera temporal para que puedas aclarar sin que tengas el perjuicio de la cancelación. Pero a veces desatiende el contribuyente este tipo de temas. Eso es bien importante que lo digas, porque hace unos años podías presentar el caso de aclaración sin adjuntar pruebas. Si tú decías, presento el caso de aclaración, continúo facturando y hasta que la autoridad termine su procedimiento y me cancele, pues ya veo cuál es el problema, cómo lo soluciono. Ahora no, ahora hay una regla que te establece que si tú presentas tu caso de aclaración sin adjuntar pruebas, entonces se tiene por no presentado y la autoridad no está obligada a levantar la restricción. Por eso es bien importante que los contribuyentes se acerquen a un asesor, como pueden ser los contadores en este caso, como puede ser la Procuraduría, o como puede ser un contador junto con la Procuraduría. ¿Eso por qué le va a dar un plus? Amigo, porque tú puedes presentar el caso de aclaración, pero la Procuraduría a través de requerimiento formalizado a través de un expediente de queja por ejemplo, le podemos requerir a la autoridad que te conteste. Por ejemplo, si el motivo por el cual te tenía restringido tu certificado de sello digital era por no estar localizado, como el que señalabas, nosotros lo que vamos a hacer es presentar la solicitud de verificación de domicilio y decirle a la autoridad, ya me cambié de domicilio o estoy en el mismo, pero ya corregí mi situación o aquí estoy, venme a verificar. Y entonces nosotros le vamos a dar seguimiento a través de la queja para que la autoridad evidentemente vaya y te verifique y que no te vaya a cancelar el sello sin acudir, que sí atienda la petición del contribuyente. Y eso lo pueden utilizar los contadores, esa herramienta que tiene Prodecon. Otro de los casos y problemas reales que tiene el pagador de impuestos es cuando pues precisamente no tiene recursos para pagar sus obligaciones fiscales y la autoridad, bueno, pues le impone una multa y que es bastante fuerte y no solo es uno, se vienen en cascada una serie de multas que puede alcanzar cientos de miles de pesos por mencionar los casos menos graves. Y a lo mejor el público que nos está escuchando, Cristian, podrá decir, híjole Luis Alberto, pues ya se nos pasó la campaña. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, la autoridad hacendaria, bueno, pues el año pasado cerró diciendo que había un programa de reducción de multas de hasta el 100%, ¿verdad? Siempre y cuando se subieran a ese programa. Y pareciera que ya se cerró, muy similar al tema de los créditos Infonavit. Pero esto va más allá de una campaña que se concluye en diciembre de 2022, es decir, este beneficio o este derecho que tiene el contribuyente, bueno, pues persiste en el tiempo, ¿verdad? Sí, se incluyó en miscelánea para este año, entonces los contribuyentes que tengan alguna problemática en ese sentido pueden acudir y les podemos ayudar a presentar la solicitud.
Bien importante, siempre... Esta reducción puede alcanzar hasta el 90% del importe adeudado, o sea, es una cantidad bastante relevante la que se puede tumbar. Y también es que te la haya determinado directamente el SAT de manera directa o también las entidades federativas como parte de la coordinación fiscal, ¿no? Porque te inició o porque regularmente las entidades también te multan por incumplimiento de las declaraciones y dices, chin, ahí no entra el beneficio de la reducción de multas, no, sí entra la reducción. ¿Cómo puede ayudar la Prodecon a este contribuyente a solicitar esa reducción, aun cuando el SAT ya ha hecho esfuerzos en liberar algunos tutoriales escritos y en video, pero no es suficiente para el pagador de impuestos ese tipo de ayuda? Sí, desde luego. Mira, en nuestra área de asesoría contamos también con contadores que les pueden ayudar a presentar los trámites. Desde una solicitud, como dices, de condonación en términos de la miscelánea fiscal, que no es otra cosa más que una solicitud de condonación simplificada. Evitas lo que es la presentación de un escrito directamente en recaudación y lo haces a través de buzón. Esa es la primera. Segunda, recordar, siempre hay beneficios fiscales que el contribuyente puede aplicar cuando no tiene recursos para hacerle frente. Puede solicitar un pago en parcialidades, hasta 36 parcialidades. Puede solicitar la condonación o reducción de las multas combinada con el pago en parcialidades, por ejemplo. Entonces ahí, primero ya le bajaste el monto de la sanción y además le vas a dar opciones de pagar a ciertos plazos. De 100 mil pesos bajaría a 10 mil pesos, la persona aún así no tiene recursos económicos, pudiera solicitar a la autoridad un pago en parcialidades. Sí, porque a lo mejor el pago que le están, o la multa que le están imponiendo es relacionada con una declaración que se presentó, pero no la ha presentado, como bien dices, porque pues no tenía para pagarla. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarle a presentar la declaración, le ayudamos a solicitar la reducción de multas y además le ayudamos a solicitar el pago en parcialidades. Pero bien importante, el porcentaje de efectividad que tiene la Procuraduría en medios de defensa es altísimo, es cerca del 80%. Entonces impugnamos muchísimas multas, porque hay muchas que sí se imponen desde luego por incumplimiento de los contribuyentes, pero aún y cuando estén impuestos por incumplimiento, también hay que ver que esté debidamente fundada y motivada. Porque ese es otro derecho que tiene el contribuyente, que le funden y motive correctamente un acto. Entonces, pudiste haber incurrido a lo mejor en la omisión de la declaración, pero a lo mejor el requerimiento venía con un vicio formal que podemos hacer valer, y desde luego pues presentas tu declaración, pagas, pero te impugnamos la multa. Ahí, Cristian, bueno, pues nada más también recordarle al pagador de impuestos que, como sucede con el sector financiero, cuando tiene una deuda y hay una quita, bueno, pues estos son publicados en el Buró de Crédito. Lo mismo, la autoridad federal tiene la obligación de colgarlos en un listado de precisamente aquellos contribuyentes que le solicitaron precisamente esa reducción. Aparecerá publicado el RFC, el nombre completo y el importe condonado. Eso por ley de transparencia, sí, y porque así está establecido. Y eso es muy interesante porque muchas veces llegan contribuyentes que la forma en la que se dan cuenta que tienen adeudos fiscales es a través del Buró de Crédito. Entonces nada más les aparece el crédito fiscal SAT, ¿no? Por ejemplo. Y pues no saben, ni siquiera, a lo mejor yo no tengo firma electrónica, a lo mejor no estoy dado de alta, no tengo mi buzón activo, que ojo, ya vienen multas por ese tema, pero eso ya lo podemos tocar en otro momento. Pero no sé qué me notificaron, no sé en qué estoy omiso, no sé cuál es el crédito que tengo adeudado, y entonces acuden con la Procuraduría y nosotros requerimos a la autoridad para que nos diga cuál es el crédito que tiene escrito en el buró. Le ayudamos, a lo mejor lo aclaramos, se presenta la declaración, se hace el pago y le pedimos al buró que lo baje. Estamos con Cristian García, él es el delegado de la Prodecon en Nuevo León y estamos abordando de manera general cuáles son los servicios que presta esta Procuraduría. Otro de los temas no menos importantes es cuando el pagador de impuestos o contribuyente, bueno, pues precisamente le congelan o le inmovilizan las cuentas bancarias. Dicen, no, hombre, es un tema mayúsculo y que no me podrá defender la Procuraduría, o intentan acudir erróneamente a la Profeco en su desesperación, o acuden ante la Conducef pensando que es un problema otra vez tecnológico o financiero. ¿Dónde estamos parados? Y si la Prodecon puede ayudar al pagador de impuestos ante la inmovilización de cuentas bancarias. Sí, es de lo más común, es de los asuntos más comunes que tenemos en más comunes y más graves, Cristian. Sí, porque llega un contribuyente, imagínate, nos ha tocado no puede pagar ni siquiera la nómina de sus trabajadores. Hay gente que, por ejemplo, mamás solteras que cuidan a sus hijos, de su familia a partir de los ingresos que tienen en esas cuentas y no tienen para pagar comida, gastos escolares, etcétera, gastos básicos. Personas, adultos mayores que reciben sus pensiones en estas cuentas y de repente pues, se les cierra la llave y no tienen otra forma de subsistir, y son asuntos que desde luego la Procuraduría atiende de manera con carácter de urgente.
Ahí primero lo que verificamos con los contribuyentes es que la cuenta que les hayan embargado no sea de nómina. Porque recordemos que las cuentas de nómina son inembargables. Si tú recibes depósitos de nómina en esa cuenta, no te la deben de haber embargado. Y muchas veces, y no es obviamente decir que todas, pero en muchas ocasiones ni siquiera es responsabilidad de la autoridad fiscal. La autoridad fiscal ordenó el embargo de cuentas bancarias hasta por tal cantidad, pero no conoce cuáles son las cuentas bancarias que tienen, el producto, en qué banco las tienen, ni los conceptos. Entonces les dice, embarga estas cuentas. Y son los bancos que a lo mejor, pues obviamente al llevar a cabo sus procedimientos, se exceden y bloquean todas las cuentas, a lo mejor por el total del recurso que está en la cuenta y no solo por el monto del crédito, o bloquean cuentas, como decíamos, de nómina. Ahí, desde luego que la Procuraduría de manera inmediata, a través de un procedimiento de queja, hacemos los requerimientos correspondientes. Tenemos un programa interno muy ágil, que es con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que nosotros le enviamos a través de un sistema que tenemos interno entre autoridades los datos del contribuyente y le pedimos, oye, dime qué autoridad fue la que ordenó el embargo de esta cuenta, porque como bien lo decías, imagínate que llega un contribuyente y te dice, no tengo para darle de comer a mi familia, mi dinero está en esa cuenta y está bloqueada y no sé quién me embargó. Entonces, en lo que yo me tardo, Cristian, en notificarle a todas las autoridades fiscales federales y me contesten quién fue quien le embargó y el motivo, pues no le doy una respuesta ágil al contribuyente, me voy a tardar bastante tiempo dentro de los oficios. Entonces, a través de este sistema que tenemos, le preguntamos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que nos diga qué autoridad fue la que lo ordenó y por qué motivo. Y nos contesta muy ágil, no es un oficio ni mucho menos, es un sistema y nos contesta fue esta autoridad. Entonces, de manera inmediata, nosotros tenemos los datos de a quién tenemos que requerir y decirle desde ese momento, oye, autoridad, tú ordenaste este embargo a través de este folio CIARA, que le conocemos todos, que es el sistema que se utiliza para comunicarse con la Comisión Nacional Bancaria de Valores de instituciones financieras, y decimos, esta cuenta es de nómina, aquí tienes el contrato, aquí tienes un estado de cuenta donde puedes advertir los depósitos, aquí tienes los FDI donde se advierte a qué cuenta es depositado, el CFDI de nómina donde se advierte a qué cuenta es depositado, o obviamente el tema de la pensión, y con eso le aclaramos que es una cuenta de nómina, y le pedimos que levante el embargo, lo hace de manera muy ágil, le damos seguimiento, y también cuando la autoridad nos dice, ya le avisé a la comisión, nosotros le decimos, nos vamos a comunicar con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, le decimos, ya tienes el folio CIARA, por favor agilízalo con el banco para que te puedan levantar el embargo. Cuando es una situación que no es una cuenta de nómina, que es un embargo diverso, a lo mejor una medida precautoria dentro de una auditoría porque no fue atendida, bueno, apoyamos al contribuyente, atender la auditoría, verificar que los supuestos por los cuales estén embargando sean correctos, aclararlo y pedirle a la autoridad que levante el embargo. Cristian, pregunta académica que lo haría el estudiante de la carrera de negocios o de leyes. ¿Qué hay de los criterios sustantivos? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se pueden localizar? Los puedes localizar también en la PRODEAC, en la página. Tenemos una herramienta que se llama Buscador de Criterios, esa está en la página de Prodecon, pero también el enlace lo vas a poder encontrar desde ahí. Es algo bien interesante. Dentro de las funciones de la Procuraduría tenemos un comité técnico de normatividad. Este sesiona cada mes y lo que hace es, pues está integrado desde luego por el señor procurador, por los subprocuradores, por los directores generales, por los delegados. Entonces, digamos que es a nivel nacional, nos reunimos una vez al mes por videoconferencia y todos los que integramos el Comité Técnico de Normatividad hacemos propuestas de criterios. ¿De dónde nacen? Puede haber criterios jurisdiccionales, criterios sustantivos, criterios normativos. Los jurisdiccionales nacen de los asuntos que ganamos en medios de defensa y reflejan cuál fue el criterio de los juzgadores. Puede ser un magistrado que nos haya dado la razón en un juicio de nulidad, por ejemplo, puede ser de un juzgado de distrito, de un tribunal colegiado, o a lo mejor en un amparo, o puede ser incluso en un recurso de revisión o de revocación, que la autoridad misma haya revocado su propio acto. Cuando ahí lo que hacemos es exponer qué fue lo que dijo Prodecon, por qué creíamos que ese acto era ilegal, por qué estaba violentando sus derechos y qué fue lo que resolvió la autoridad jurisdiccional. Por eso se llaman criterios jurisdiccionales y qué fue lo que se obtuvo, porque a lo mejor muchos contribuyentes tienen problemas similares y de esa manera le damos cierta publicidad. Es más o menos parecía una tesis, pero una lectura mucho más sencilla. Los criterios sustantivos son idénticos a los jurisdiccionales, pero nacen de los demás procedimientos de Prodecon. Es decir, no nace de un juicio de nulidad, ni nace de un procedimiento o un pronunciamiento de un juez o de un magistrado. Nace de los pronunciamientos que hace la propia Procuraduría. Pongo un ejemplo. En una queja,
donde advirtamos que una autoridad sí estuvo violentando los derechos del contribuyente y le emitimos una recomendación pública. Esa recomendación pública, desde luego, que va a decir: autoridad, emitiste este acto, aún y cuando tenemos dentro de la queja la opción de que recompusieras al contribuyente, no lo has hecho y te recomiendo públicamente que hagas A, B, C. Bueno, pues de ahí obtenemos obviamente los fundamentos y los motivos y hacemos un pequeño criterio sustantivo que le sirve al contribuyente para conocer cuál es precisamente el criterio de la Procuraduría en ese tipo de asuntos. Ojo, no son criterios que sean vinculantes para la autoridad o para los juzgadores, pero sí te sirven porque en ese, por ejemplo, tú vas a buscar criterio y lo buscas por palabra, o lo buscas por número, o lo buscas por título. Y te va a aparecer los criterios que tenemos. No solo vas a encontrar el criterio donde lo damos ya desglosado, de una fácil comprensión, no, vas a encontrar el documento a partir del cual nace, desde luego omitiendo los datos personales de los contribuyentes, pero con un simple clic te vas a ir a la sentencia, con un simple clic te vas a ir a la recomendación pública, a la consulta especializada, al análisis sistémico del cual nació, ¿no? Entonces vas a tener al alcance todos los argumentos para tú poderlos replicar en un medio de defensa, o poderlos replicar ante pues algún tema que los puedas ocupar, ¿no? Con la propia autoridad. Valdría la pena, ahorita estaba viendo ahí la necesidad de hacer un recorrido virtual por toda esta plataforma, porque es demasiada la información y que a veces esos grandes esfuerzos que hace la Prodecon, bueno, pues para mucha de la gente no está allá al alcance de su mano, pero lo desconoce, ¿no? Y para eso es este foro, es esta entrevista para lograr llegar a más personas y que estas, bueno, pues utilicen esas herramientas por parte de la Prodecon. Les recomiendo mucho descargar la aplicación, sobre todo a los contadores para el tema de Cabil, porque te digo, puedes decir, bueno, y insisto con las devoluciones, pero vas a encontrar cualquier otro trámite del que haya hecho la Procuraduría. Pero si tú dices, bueno, voy a pedir una devolución de IVA con ciertas características, ya lo hicimos. Ya está ahí el escrito, ya no tienes que meterte en temas de fundamentación, etcétera. Simplemente es adaptar tu caso específico al escrito y lo vas a tener listo. Desde luego, lo puedes preparar, obviamente, y lo digo abiertamente, para eso es, para llevárselo al contribuyente, para llevárselo a los contadores, para dar una mayor cultura contributiva. Y desde luego, si es un contador joven o un abogado joven, pues puede ir a la Procuraduría y nosotros con mucho gusto lo vamos a revisar, lo vamos a robustecer si es necesario, o le vamos a explicar cuál es el trámite que tiene que realizar. Pero desde luego, yo hubiera querido yo al momento de estudiar tener una herramienta como Cabil donde siempre prepara una demanda, prepara una sentencia, etcétera, ¿no? Y ahí están todas a tu alcance, incluso por propia cultura contributiva. Cuando estás estudiando, ahí es información que te va a ser de mucha utilidad, que además es gratuita, 100% gratuito, todos los servicios de la Procuraduría son gratuitos y están al alcance de cualquiera. Cristian, estamos llegando a la recta final de esta entrevista. ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Qué es lo que le duele al pagador de impuestos? ¿Por qué ocurre a la Prodecon a solicitar una defensa? Pues mira, desde luego hay que decirlo, multas, como señalabas, multas por omisión en presentación de declaraciones, por diferencias, por no estar localizado, etcétera, ¿no? Esos son, digamos que los más recurrentes, junto con temas de devoluciones que estén siendo negadas de manera recurrente o que hayan transcurrido los 40 días dentro, que marque el código y no se haya efectuado ya la devolución, no se haya emitido la resolución. Temas donde a lo mejor un trabajador le están emitiendo CFDIs de nómina de una empresa o de un tercero que desconoce cualquier relación laboral, temas de auditorías, desde luego cuando están siendo sujetos de alguna visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión de contabilidad electrónica, embargos de cuentas también, cuando están siendo sujetos a alguna diligencia por parte de la autoridad, como puede ser una verificación de domicilio, y no se sienten cómodos, pueden pedir un observador, cuando no les están queriendo recibir un escrito, que desafortunadamente es muy común, ante la autoridad también pueden pedir un observador. Tenemos un sinfín, un número importante de problemáticas muy diversas. Te pongo un ejemplo de algo que estamos viendo hoy en día, una problemática que surgió, que ya no debería existir, desafortunadamente. Aquí hay una persona que hace un trámite para que se le reconozca un cambio de género, hace todo su trámite, obtiene ya su sentencia, obtiene su nuevo INE, obtiene su nuevo CURP, todo. Ya el Estado mexicano le reconoce su nuevo género, pero cuando acude al SAT a hacer la modificación de su RFC, no le quieren hacer la modificación, porque dicen que no existe un supuesto para realizar esto. Anteriormente se resolvían muy fácil, incluso en algunas publicaciones de Prodecon ya estaba la respuesta.
¿Qué pasaba? Tú te podías inscribir al RFC, le llevábamos inscripción por CURP, no sé si la recuerdas, que podías hacer una inscripción directamente en la página del SAT. Ahora cambió, ahora tú ya no te puedes inscribir al RFC sin acudir a una administración desconcentrada de servicios al contribuyente. Puedes hacer tu preinscripción, pero para concluirla tienes que acudir. Y está bien, porque así se cuidan los datos de las personas. Pero ¿qué pasaba antes? Esta persona ya tenía un RFC, hacía su inscripción con su nuevo CURP en la página del SAT y solo acudía a solicitar su firma electrónica. Y entonces ahí el sistema detectaba que había dos RFCs con mismos datos del contribuyente y los bloqueaba los dos. Acudía a Prodecon, explicaba a la autoridad y verificábamos que no tuviera obligaciones pendientes en el RFC anterior, se cancelaba el anterior y se quedaba el nuevo. Ahora ya no se puede hacer eso, porque una persona ya no puede tener los dos RFCs, porque ya no puede inscribirse a través de CURP. Tiene que ir. Y entonces acude y sí le autorizan la modificación de su nombre, de su CURP, etcétera, pero no la modificación al RFC. Y muchas veces por los cambios de nombre que pueden suscitarse, pues obviamente los dígitos en el RFC no van a empatar. Y uno de los derechos que tiene este contribuyente es no tener por qué dar explicaciones de por qué discrepa su RFC con su nombre. Claro. Y entonces ahí a través de queja, hemos logrado que muchos administradores les hagan la modificación al momento que acuden con Prodecon, obviamente previa cita, desde luego cuidando las formalidades del Servicio de Administración Tributaria, pero acude el observador, se le explica al administrador, se sensibiliza del tema y le hace la modificación del RFC. En algunos otros casos, desafortunadamente, hay administradores que no lo comparten, que dicen no está dentro de mis facultades. Hay una regla miscelánea fiscal, pero no en todos los casos aplica porque tendría que ser un asalariado, tener 5 años. Tiene unas reglas ahí básicas, pero en muchos casos no aplica. Y entonces ahí lo que hacemos es, ok, me dices que no, levanto una constancia de hechos, presento un caso de declaración, es decir, genero un acto para poderlo impugnar, y entonces me voy a medio de defensa, y ya hago que sea una autoridad judicial quien le pida al SAT que haga esa modificación. Ejemplos como ese tenemos muchos. Que a lo mejor pudiera parecer que no son muy comunes, pero si tú contribuyente tienes alguna problemática individual, o no tiene que ser la más general siempre, cualquier problemática que tú tengas, vamos a tener un traje hecho a la medida para que junto con tu contador, o de manera individual, o junto con tu abogado, puedas acudir y puedas obtener todos los servicios de la Procuraduría. Cristian, pues darle las gracias a el público, al auditorio que permaneció a lo largo de esta charla y digan, ¿sabes qué? Me estoy enamorando de los servicios y de la filosofía de trabajo de la Prodecon, y que dijeran, ¿cabrá la posibilidad de incorporarme, de contratarme, de hacer el servicio social en la Prodecon? ¿Cuál sería la respuesta a ese joven que dice, oye, fíjate que después de haber visto todo el esfuerzo que hace por el contribuyente, esas personas quisieran estar haciendo equipo con la Prodecon? ¿Es posible esto y cuáles son los requisitos? Sí pueden acudir, desde luego habría que revisar con cada una de sus instituciones qué es lo que les piden para realizar su servicio social o sus prácticas profesionales, pero sí pueden acudir. Nosotros tenemos compañeros contadores, casi son los que siempre pedimos porque son los que más nos enseñan a nosotros los abogados en la Procuraduría, que están haciendo servicio social, que están haciendo prácticas profesionales. Y algo bien interesante, todas las contrataciones que hemos hecho, yo creo que en 4 años, todas han venido de chicos que han hecho un servicio social, que vemos que tienen la camiseta bien puesta, no por la Procuraduría, por el contribuyente. Porque al final para eso trabajamos, y creo que tanto abogados y con independencia que esté el instituto o esté la Procuraduría, cuando tú estás en la universidad y tienes esa responsabilidad social de estudiar contaduría o de estudiar abogacía, lo estás haciendo por un tercero. No es como otras carreras que estudias para descubrir algo, para un logro personal. No, aquí forzosamente la abogacía y la contaduría es para prestar un servicio por un tercero. Entonces, eso es lo primero que les decimos a los chicos que quieren acercarse a la Procuraduría. Tienes que tener ese espíritu de servicio. De lo demás, todo se puede aprender. Desde luego, todos los días, como les decía, hay asuntos nuevos, hay asuntos muy novedosos, nos llegan sin fines de problemáticas, y desde luego que la Procuraduría les toma como suyas, y siempre acompañamos a los chicos de servicio social. Por ejemplo, yo los invito a pláticas, los invito a mesas de trabajo. Bien importante, a lo mejor no te quedas en la Procuraduría, pero te van a conocer. Te van a conocer porque muchos despachos de contaduría o de abogados se acercan a la Procuraduría como una herramienta, y tú ya estás trabajando ahí, ya tienes una cuestión visible y empiezas a hacer cierto currículum. Y sobre todo algo bien importante, Luis, muchas veces los contadores piensan que su único trabajo pues es cómo llevo una contabilidad. Podría parecer burro, pero no es así.
¿Cómo solventa una auditoría? ¿Qué es lo que está pidiendo la autoridad para acreditar materialidad? ¿Cuáles son los temas que me están auditando más este año? ¿Cómo puedo evitar una auditoría? ¿Cómo puedo imaginarme que una empresa hace una planeación financiera al margen de la ley? O sea, que es correcta, ¿no? Que no persigue un fin económico a través de una cláusula abusiva, ¿no? Por ejemplo. Todos esos chispazos que a lo mejor pudieran parecer una mezcla entre contabilidad y derecho, que todos los contadores ocupan y todos los abogados necesitamos, se da ahí. Porque ahí no solo vas a tener a la mano a un contador que te explique cómo se hace una póliza, un estado de resultados, cómo se presenta una declaración, que sí lo hacemos y los tenemos, pero también vas a tener abogados que te van a dar esa otra parte. Entonces, es un muy buen semillero de contadores la Procuraduría. Cristian Azael García, delegado de la Prodecon en Nuevo León, ya estamos llegando ahora sí concluyendo esta charla. Toda la charla, como han visto, han sido una serie de mensajes, una serie de recomendaciones, y por eso este programa se graba y lo puedes retransmitir a través de Spotify, a través de Apple Podcast. Entonces, ya para cerrar y para concluir con broche de oro, ¿algún mensaje final para el público? ¿Algo que quieras recomendarle como delegado de la Prodecon? Hay un lema que tiene la Procuraduría que dice Prodecon, ¿por qué estamos aquí? Y es verdad, no hay otra forma de entender la subsistencia de la Procuraduría o sus delegaciones si no fuera por la necesidad del servicio que se presta. Todos los años, afortunadamente, han venido incrementándose en un porcentaje relevante el número de servicios que prestamos, el número de contribuyentes a los que atendemos. Ahí está la materia. Son las problemáticas fiscales que le permiten a nuestro Estado, en este caso a Nuevo León, desarrollarse, que su actividad económica fluya. Y si un contador, si un abogado joven no tiene a lo mejor una tradición de familia, de contadores, de abogados, o una plataforma en la que sienta que puede ser apoyado, lo tiene la Procuraduría, que también es una labor social y lo hacemos mucho ir a universidades para poderlos apoyar. Entonces, no tengan duda en acercarse todos los jóvenes contadores, tanto al instituto, que desde luego es su primera herramienta en el Estado, por su tamaño, por los excelentes integrantes que tiene, pero también a la Procuraduría. Ocúpenlo como una herramienta. Si no se quieren quedar a trabajar ahí, por lo menos van a generar algún tipo de experiencia, y si se quieren quedar ahí, como les digo, hay forma de poderlos contratar en su momento, y tengo el gusto de que muchos de mis colaboradores en la delegación en algún momento fueron parte del servicio social. Cristian, te damos las gracias por haber participado en este podcast de Entre Contadores. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ustedes ya lo han visto, estamos haciendo un esfuerzo en el 75 aniversario del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León por traer grandes figuras a nivel estatal, a nivel nacional, y con un contenido que pues pueda trascender y pueda ser todavía más llevadera el tema de los negocios. En el caso de los jóvenes estudiantes, bueno, pues si están haciendo una investigación, yo creo que este programa trae bastante carnita, como dicen de manera coloquial. Entonces, pues ya están los datos de contacto de las oficinas donde se encuentra el licenciado Cristian. Y bueno, pues darle las gracias por haber permanecido hasta acá. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Este fue su podcast Entre Contadores. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Cristian. Hasta luego, gracias a ustedes.